Shalom, shalom, mis amados hermanos. Que el Eterno, que es bueno, nos dé este día, en este día nos dé una bendición muy grande, que valoremos la vida que nos da y que valoremos también el tiempo que nos da y que valoremos también el mensaje que nos ha entregado y que no lo pongamos a un lado, sino porque somos responsables de esa luz, alumbremos al mundo. Que así sea la voluntad del Eterno. Amén, amén. Bueno, estamos en el Perec 11 de Matay y estamos en el Pasuk 1 y dice así: cuando Yeshua terminó de entregar todas estas instrucciones a sus 12 talmidim, se movió. De allí comenzó a visitar las ciudades de donde procedían sus shalehim, enseñando y dando a conocer su mensaje. Y sucedió que Yohanan, quien que había oído en la cárcel las obras que hacía el Mashiach, le envió 2 de sus talmidim con esta pregunta: ¿eres tú el Mesías que habría de venir o tendremos que esperar a otro Mashiach? Yeshua le respondió diciendo: id y decid a Yohanan esto que habéis oído y habéis visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son levantados y los pobres se les instruyó acerca de la promesa cuyo tiempo para cumplirse ha llegado. Y decirles también: bendecido es el que no se escandaliza por lo que hago. Bueno, es interesante la claridad de pensamiento para los discípulos de Mashiach, y consecuentemente él caminaba y enseñaba de una manera tan extraordinaria. Y te voy a decir que sabía que debía entregar un mensaje, sabía que era un tiempo muy especial, pero también no perdía de vista la estructura para poder alcanzar a las masas, alcanzar al pueblo, pues, en otras palabras. Y por eso enviaba a sus shalehim, a sus enviados, los enviaba precisamente a proclamar esta promesa. La promesa la conocía el pueblo de Israel, lo que llamamos Maserot, la conocía. Y este Maserot no es la promesa de que recibe a Jesús y será salvo. Esa nunca fue la promesa. Esa nunca fue la promesa. El Eterno nos enseña eso. Jamás, no está ni en las Escrituras. Eso es una alusión de las religiones. Pero entonces, ¿cuál es la promesa? La promesa es de que el Eterno habría de ser un reino de sacerdotes y una nación santa. Esa era la promesa y en la cual el Eterno estaba llamando al pueblo de Israel. Y desde luego esto lo llevaba a un punto muy importante en el camino de la redención. Y ese punto tan importante era la manifestación del Mesías, como fue expresado por el Shaliach Rab Shaul. Y en el cumplimiento de los tiempos, el Eterno envió a su Hijo, nacido de mujer. Era el tiempo, era la circunstancia, era la situación a donde el Eterno, quien es bendito, había decidido que se había de manifestar lo que detonaría la redención para el pueblo de Israel, y que, como había prometido, les haría un reino de sacerdotes y gente santa. Sí, había un grupo, la línea levítica del pueblo de la tribu de Leví, que eran los encargados y que en ese momento pues estaba en función el segundo templo y los Kohanim. Pero ya había una perversión en todo esto, y consecuentemente incluso nuestro Santo Maestro empezó a corregir a todos aquellos, a todos los grupos, incluyendo a los mismos Levín, incluyendo a los mismos Kohanim, que tenían una forma muy especial ya. No todos, desde luego, no podemos generalizar, pero sí había quien se había corrompido en el caminar y en el andar. Incluso Aná y Caifás no eran gente que era parte de, o más bien
los que deberían dirigir al pueblo de Israel como Cohen Gadol. Es decir, siempre en toda la historia o más bien se estableció por medio de la Torá, la instrucción que dio el Eterno a Moshe, que hubiese un Cohen Gadol. Y para este momento, pues ya había hasta dos. Y entonces estamos hablando ya de una perversión allí. Y esto causaba un malestar incluso a los mismos grupos judíos, porque no aceptaban esto. Y esto, quien tenía el dominio sobre todas las cosas era el grupo saduceo. Y esto no era bien visto por los grupos, como mencionamos, y lógicamente no era bien visto por el pueblo incluso. Y consecuentemente esto causaba una incomodidad, tanto para los que estaban arriba, que habían de alguna manera comprado el puesto, y por el otro lado el pueblo mismo, que se sentía amedrentado, se sentía vejado por las condiciones en las cuales ellos incluso llegaron a manejar, y que manejaba el Cohen Gadol precisamente a través de la organización que se tenía en la recaudación de los impuestos, y que de alguna manera fomentaba que Roma pudiera seguirse enriqueciendo de la sangre, del sudor del pueblo de Israel. Y esto causaba una situación grave, muy grave. Y por eso se esperaba que la expresión de que el tiempo de la llegada de la manifestación del Mesías de Israel traería consolación, y también entendería el pueblo que precisamente la promesa de que el Mesías vendría, y desde luego ellos veían como algo prioritario el hecho de que el Mesías llegara y restaurara el reino, el Malahut, que restaurara el reino de Israel. Cosa que no se dio, cosa que no se ocurrió, y fue el Mesías el que habría de abrir el camino precisamente para que esa falta de unión, esa falta de relación con el Eterno, quien es bendito, nuevamente se abriera o se diera para que el pueblo de Israel pudiera tener una relación extraordinariamente grandiosa, y el pueblo de Israel se pudiera elevar y unirse con el único Dios verdadero. ¿Por qué? Porque esta promesa de ser un reino de sacerdotes y de gente santa había llegado. ¿Y qué es lo que se necesitaba? Pues primeramente restaurar su condición espiritual, porque si no había remisión de pecados, si no había perdón de pecados, pues lógicamente que el pueblo estaba en una condición de tamé, estaba en una condición no correcta delante del Eterno. No había pureza, no había santidad, no generalizando, porque había hombres piadosos, como lo fue Zacarías, como lo fue Yohanan en Ibersor. Había hombres, pero así como había hombres, había gente perversa, había gente que aun cuando esgrimía la escritura, la Torá, una cosa es lo que enseñaban y otra cosa es lo que hacían. Y nuestro Santo Maestro los enfrentó y les dijo y los puso en su lugar. Y entonces esto es algo muy interesante, porque nuestro Santo Maestro dijo que no vendría o no había venido a abrogar la Torá, sino a instruirla de la manera adecuada. Así que, mis amados, todo esto de la revelación de nuestro Santo Maestro trae esta a colación. Pues le pregunta a Yohanan y dice: ¿tú eres el Mesías que habías de venir o esperamos otro? ¿Y qué le iba a decir? Sí, yo soy. Pues no es un argumento válido. Lo más importante, por ejemplo, si llega un cónsul a un país y de repente las autoridades de ese país le dicen: usted es el cónsul, pues inmediatamente saca sus cartas de presentación selladas por el gobierno que representa, y ahí las presenta y se acredita como el cónsul, el que representa al gobierno de aquella nación. Lo mismo sucedía
y sucedió con nuestro Santo Maestro. ¿Qué pasó? ¿Qué le mandó a decir a Yohanan? Sacó sus credenciales. Los cojos son sanados, los ciegos ven, los muertos son resucitados, etc. ¿Qué es lo que estaba presentando? Sus credenciales. Estaba diciendo, no eran palabras, sino eran hechos. Y estaba diciendo él que él era, ¿quién? El Mesías. Y desde luego que esperaba nuestro Santo Maestro que él entendiera este mensaje, porque no le estaba mandando ahí un recadito, sí, yo soy, fíjate que no, sino estaba demostrando con hechos de que él era el Mesías. Yo creo que como una cosa muy importante para nosotros, es decir, como algo de reflexión que nos debe dejar esto, además de lo ya dicho, es el hecho de que así, fíjense, hay mucha gente actualmente que está confundida y nada más porque usa talit o se deja colgar ahí en los sillones, ya dice que son. No, desgraciadamente no. Hay gente que hasta se hace ya el Brit Milá y dice que ya es. No se puede, no es correcto, no es lo correcto. ¿Quién mandó a los Shalejín? ¿Quién eligió a los Shalejín? Pues el Mashiach, sí. ¿Pero quién era Mashiach? Un judío. ¿Y qué lo calificó como el Mesías? Que viniera de la descendencia de David Melech y consecuentemente que fuera de la tribu de Judá. O sea, había calificaciones que llenar. No nada más que él llegara y dijera, pues yo soy. Pues no. No es por la forma que se vistiera, sino por lo que representaba y mostraba a través de su Avodah Hashem. Entonces, eso nos debe de poder a nosotros. Eso nos debe de instar a nosotros a mostrar verdaderamente que si somos parte del pueblo Israel, nos comportemos como tal, con fidelidad, con lealtad, con pureza, con santidad, que se reconozca y se conozca, no porque rezamos en hebreo y que nos critican, no porque nosotros vestimos talit o porque nos ponemos kippah, no, sino porque llevamos un mensaje de poder y porque la palabra del Eterno no se detiene y toca los corazones. Eso es lo importante. Y este mensaje está respaldado por algo, por una vida correcta, por una vida justa, de hombres y mujeres que viven justamente la Torah del Eterno y no que son selectivos, como decimos coloquialmente, escogiendo los frijoles, este sí, este no, este tampoco. No podemos ir nosotros escogiendo los mandamientos que nos gustan, sino, como se nos ha enseñado, tenemos que asumir los mandamientos que nos son pertinentes y que nos aplican. Por lo tanto, nuestro Santo Maestro sacó las credenciales y enseñó de que él era el Mesías. Hoy nosotros debemos sacar también nuestras credenciales y decirle a la gente, nosotros somos parte del pueblo de Israel, pero no porque lo decimos, sino por nuestras credenciales. ¿Cómo están tus credenciales, mi amado, mi amada? Eso es lo que debe estar claro, muy claro. Y si vamos a demostrar algo, mostrémoslo con hechos como lo hizo nuestro Santo Maestro. Que el Eterno te dé un magnífico día y que te haga reflexionar en ello, porque no es el decir que soy, sino demostrar. Shalom, shalom.